Tenemos ejemplos muy tangibles. La saga de Tobey Maguire de Spider-Man fue muy icónica. Acaba del 2007, 2008, no sé. Y apenas al 2012 viene una nueva saga y para todos era como, es demasiado pronto. Y en efecto no funcionó. Batman tiene su mega hit gracias a Nolan. Acaba del 2012 y de repente aparece Batfleck a los cuantos años, 5 o 4 años más tarde. Y que de hecho no tuvo tanta oportunidad de ser explorado. Y para todos era también como, hey, era Nolan. No se apresuren. E inclusive ahora con lo de Pattinson, que no estuvo mal, pero también uno sigue apelando como a ese fantasma de Nolan, de Bale, porque realmente marcó una cosa y creo que se ciñó demasiado como un plano muy real, ahora que mencionas lo de la fragilidad humana, y de hecho el simbolismo sobre ese Batman realmente era sobre el humano, pues realmente... El simbolismo de Batman de Nolan. Sí, exacto. Pues estamos hablando de que la saga muere con la muerte simbólica de Batman y de Bruce Wayne. Y de inmortalizar un símbolo. Pero sabemos que desde el humano el hombre no existe, porque inclusive si nosotros fuéramos ciudadanos de Ciudad Gótica, para nosotros tanto Bruce Wayne como Batman no existiría. Murió. Sí. Uf, genial lo que dices. ¿Qué te parece entonces si ahora comenzamos a hablar un poco en cuanto a esas diferencias que hay entre estas dos películas de superhéroes antes de comenzar a hablar de Scorsese y lo que él dijo en cuanto al cine independiente y este theme park movies que él llama, que son las películas de parques temáticos, de parques de diversiones, que son las películas de Spider-Man? Entonces, antes de eso, aclaremos un poco... para ti, ¿cuáles crees que son las principales diferencias que existen entre el universo Marvel y el DC? Hablando ya en términos generales, pero también enfocándonos un poco en lo que viene siendo el cine. Ok, puntualmente, y creo que ya lo dijimos mucho, Marvel tenía un master plan y simplemente eso está en marcha. Eso es lo más puntual. Y por tener ese master plan tan a largo plazo, sí se dio como la oportunidad de explorar los personajes de alguna manera, de conocerlos, de verles como cambios, de ser empáticos, de que la gente en general, de que el ser humano común y corriente pueda como verse identificado. Obviamente eso iba a ser un gancho muy brutal, pero por el lado de DC la tenían muy difícil porque, pues por un lado es como Pepsi querer arrebatarle el trono a la Coca-Cola. Exacto, de manera muy apresurada. Hay gente que prefiere Pepsi. Exacto, pero creo que todos los que hemos como mirado estas películas de cerca sabemos que no es necesario, pues que no hace falta, y creo que esa es como la primera gran diferencia, que realmente quieren como equipararse, quieren competir cuando lo que están haciendo son productos independientes. Exacto, y de hecho tenemos ejemplos muy positivos. Nolan, independiente hace cuánto tiempo haya pasado, lo que fue Joker, Suicide Squad de James Gunn, pues no estoy diciendo que eso haya sido como una gran maravilla o una cosa súper sorprendente, pero de alguna manera sí original, sí era visceral, sí era diferente, y realmente uno no sentía que necesitaba como acomodarla a un universo o que necesitaba acomodarla a otra película. No, porque a eso voy, hay una fatiga y el hecho de uno encontrarse con una cosa individual que tiene su principio, tiene su fin, funciona, porque también es como un descanso para uno. Uno sabe que si uno quiere como reencontrarse con los Guardianes de la Galaxia, va a venir esta otra película y es como ver a los primos de hace 10 años. Uno sabe que están ahí, pero con esto otro es como, venga, sorpréndanos. Y creo que DC de alguna manera lo sabe y por eso se da el lujo con The Batman, pues que realmente no tiene nada que ver con esto otro. Al mismo tiempo lo tienen muy difícil con el core de estos personajes, y es porque desde los cómics a Marvel siempre lo caracterizó lo humano, lo humano de todos. Entonces es re evidente que X-Men surge en los 60 y está esta cuestión de los movimientos de las minorías, los afro, la representación de todo eso. Como el simbolismo, como el paralelo. Con Spider-Man, el joven neoyorquino que no es ni siquiera de clase media, que la lleva difícil como profesional y que la lleva difícil como ciudadano también. Exacto. Entonces ellos ya tenían ahí como una base que les permitía como ser empáticos. Pero tú lo dijiste ahorita con Superman. Superman es otra cosa. Superman es alcanzar lo que no podemos.
Y por más que en Batman también veamos un ciudadano, pues no todos somos magnates, no todos no todos tenemos un batimóvil, no todos, exacto. Ni somos genios, ni... Exacto, la Mujer Maravilla, pues independiente que digan que surgió del barro o que es hija de Zeus, no deja de ser una amazona. Exacto. Entonces, en ese pero sí logra representar un poco lo que es la mujer y reivindicar un poco el papel de la mujer como heroína. Indiscutiblemente. Eso es indiscutible y eso es muy valioso de un personaje como ella. Pero lo que voy es que no dejan de ser precisamente algo que alcanzar, más no algo que ya existe. Exactamente. Porque hablando aquí como sin tapujos de alguna manera, son más terrenales los personajes de Marvel. Sí, pero lo que iba con el ejemplo de Wonder Woman es que sí, es triste, pero al mismo tiempo es admirable pensar que exista un personaje así, porque en la vida real y más en esa época la figura de la mujer no tenía como ese alcance, no tenía ese poder, y eso es lo que reivindica exacto. Y de hecho habla mucho que haya tardado tanto tiempo para una película de Wonder Woman. Sí. Entonces, puntualmente la diferencia es esa. Esta gente la tenía muy sencilla con personajes humanos. Estos otros tenían dioses. Sí. Tenían el guerrero. Entonces, además de eso, tienen la sed mercantil, tienen la sed simplemente como de competir. Entonces, lo que están haciendo es como a las carreras. Sí, yo te entiendo. Hay una cosa que me encanta que dices, y es que, de hecho, no es una posición tibia ni nada por el estilo, y es el hecho de que cada producto literario debe cerrarse. Y tú no tienes que hacer un producto literario, o no puedes escribir un cuento, no puedes escribir una obra de teatro. Yo se lo digo pues desde mi experiencia. Yo no me siento a escribir un libro pensando que voy a competir con Gabo, o voy a competir con... O Gabo no se sintió, obviamente no voy a competir con Gabo. Gabo no se sentó a escribir 100 años de soledad diciendo voy a competirle al Quijote, o voy a competirle a esto. No, porque de hecho cada libro es una exploración que tú haces de tu ser y de los otros seres que vas creando, que les vas llamando personajes, porque tú juegas un poco a ser Dios. Entonces tú lo que haces es crear un personaje, le das vida a ese personaje, tienes incluso el poder de matarlo, pero lo que estás haciendo es explorándote. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si yo hubiese nacido en Ucrania? Que por ejemplo es una cosa muy válida, por ejemplo en DC, en el cómic de Superman Red Son, el hijo rojo. ¿Qué pasaría si Superman no hubiera caído en Norteamérica, sino que hubiera caído en Rusia? Ese es un aspecto en la que Unión por ejemplo Soviética. DC aprovechó o entendió muy bien en el cómic, y en el cine no. En el cine. O sea, si hay algo o una razón porque la obra se cierra, y termina el experimento y ya. Exacto, y te muestra una faceta distinta y al mismo tiempo te dicen, pero si no te gusta o si no te interesa, tranquilo, que aquí está la serie regular. Exacto. Y él sigue con sus calzoncillos rojos, ¿cierto? Exactamente. Y en el cómic DC lo entendió, pero en el cine le cuesta. Sí, le ha costado. Aunque también hay que decir una cosa, mira, hay unos asuntos puntuales que tú remarcaste que yo quiero también como aclarar un poco más, y es el asunto del contexto. Si uno mira los contextos de Spider-Man, de todos los superhéroes del universo DC, son contextos reales, porque Spider-Man no vive en Metrópolis, vive en Nueva York. En cambio, Superman sí vive en una ciudad que es creada, Metrópolis. Toda esa ascensión de Diana Prince, que es la Mujer Maravilla, que sí nace en Grecia, y bueno, ya eso sí es mitología griega, y Grecia sí existe. Y hace política en Washington. Bueno, pero uno se pone a ver, y la mayoría de estos personajes de DC vienen de ciudades que son representaciones, que no son reales. Ciudad gótica, Metrópolis, Central City, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? En cambio, en Marvel tenemos a Nueva York, tenemos toda la ciudad. En Nueva York. Exactamente. Entonces, uno siempre ve que hay un juego que en cierta forma es más realista y más humano desde parte de Marvel Comics. No digamos más humano, digamos más cercano a lo que nosotros somos. Más familiar.